Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula en la Luna. Hoy, lunes 7 de octubre de 2019, aquí desde el Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires, con una temperatura que yo les diría entre 22 y 24 grados. Un lindo día, linda temperatura, pero, en fin, el viento, las nubes lo fueron poniendo un tanto gris y ya no es lo que parecía que iba a ser hoy tempranito a la mañana. Así que buenos días le vamos a dar a nuestro operador Beto Perdomo, el que hace posible que esto salga al aire con total claridad y nitidez y todos ustedes lo puedan escuchar. Buenos días también a quien hace toda la postproducción del programa, nuestro amigo y compañero Daniel Pérez. Y hoy no lo tenemos a Daniel de Abrantes, a quien también, Daniel de Abrantes, a quien le mandamos un saludo porque en estos momentos está en Europa y esperamos que hoy nos llame por lo menos para darnos algunos títulos de lo que sería un informe para el día de mañana. Así que para él también, aunque para él 5 o 6 horas después le deberíamos decir muy buenas tardes. Y también para nuestro invitado en el día de hoy, el diputado nacional mandato cumplido, arquitecto Horacio Alcuaz. Buenos días, Horacio. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, Mario? Bueno, y muchísimas gracias, Horacio, por venir. También le tenemos que dar los buenos días a todos los que nos están escuchando, no solo por el aire, sino por las aplicaciones en los teléfonos celulares, en Internet, y lógicamente que como todos los lunes y martes de 12 a 14 horas, a Radio Fénix 92.1 MHz, Corrientes Capital, con llegada hasta Chaco. Hoy vamos a tener un invitado también del Chaco, el ingeniero Humberto Ramírez Arbo, con quien vamos a hablar de cosas interesantísimas que van desde las fumigaciones hasta aquello de que las vacas producen gases de efecto invernadero. Pero eso lo dejamos para la segunda hora del programa. Un saludo, lógicamente, para la doctora Mónica Colunga, que es la que hace posible que a través de Radio Fénix estemos llegando al público de Corrientes. Y también para los amigos Gustavo Figini y Elvio Yadanza de Radio La Paquita. Horacio, estamos saliendo también en las alturas de la cordillera de los Andes, allí en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9. Me da miedo salir en tantos lados. Bueno, y después, para quien quiera reencontrarse con alguno de los programas, con alguno de los reportajes, tiene que suscribirse al canal de YouTube, La Brújula en la Luna. Quiero decirles, el programa se llama La Brújula y Radio es la Luna, de manera que la síntesis la logró Daniel Pérez, que es el que hace justamente la postproducción del programa, y entonces el canal se llama La Brújula en la Luna. Hemos averiguado y realmente La Brújula en la Luna no funcionaría de manera como lo hace en la Tierra, porque los campos magnéticos de la Tierra entre el polo norte y el polo sur son distintos a los de la Luna, pero de todas formas resulta muy simpático pensar que podríamos ir a la Luna y orientarnos con una brújula. Bueno, hoy vamos a evitar lo que regularmente hacemos, que es la nota editorial. ¿Por qué? Porque le vamos a dedicar toda esta primera hora al reportaje a nuestro amigo, a Horacio Alcuaz, a un hombre que conozco, que pertenece al GEN. Él nos extenderá más su currículum si fuera necesario, pero de aquellas personas que mantienen una línea, una conducta, una mirada sobre el devenir de los argentinos que resulta de absoluto interés. Por eso, este diálogo que vamos a mantener durante esta primera hora, diálogo que espero sea del interés de todos y para el cual me traje, Horacio, una gran cantidad de preguntas que lógicamente iremos mechando, digamos, porque tampoco es que vas a ser sometido a un interrogatorio. Pero eso también vamos a hablar. Llegado su momento también lo tengo. Me gustaría que empezáramos más que nada desde la cotidianidad que estás viendo vos, no la tuya como persona, pero sí la que vos vivís. Porque hoy, por ejemplo, se está anunciando que volvieron a caer las ventas minoristas respecto de un año atrás, un 14,5%. La semana pasada sufrimos el impacto, lógicamente que está en la realidad y el índice no nos dice demasiado, pero de lo que fueron los índices de pobreza en la Argentina, que son descomunales. 52,6% de los niños y adolescentes es pobre y más de un 10% es indigente de estos chicos, con lo cual ni siquiera tienen los nutrientes como para desenvolver su vida
normalmente, es decir, que estamos en una situación realmente angustiosa. Entonces mi primera pregunta es, en la cotidianidad, no tanto en el análisis macro, al cual quizás después lleguemos, de la macroeconomía, de la cual hablan todos, sino desde la micro, de esta vivencia, que los comercios no funcionan, que las pymes están en situación de quiebre, que no tienen crédito, que las familias no llegan a fin de mes, que los chicos se hunden en la pobreza, y acá parece que hacemos poco y nada. ¿Qué me podés decir? Bueno, eso justamente, veo lo que ve todo el mundo en la calle, veo por mi trabajo, sigo trabajando como arquitecto y estoy relacionado con, tal vez con uno de los sectores de la población que más siente esto, que son los albañiles, los ayudantes, los peones de albañiles. Yo veo que hay una pobreza creciente que no solo tiene que ver con la falta de trabajo, sino con la precarización del trabajo. Uh-huh. Y escucho en los últimos tiempos hablar de que hace falta resolver el problema del trabajo y hace falta una ley nueva para flexibilizar. Y yo digo, ¿más flexible de lo que está hoy? ¿Más flexible todavía? Hoy la gente se ofrece para trabajar en negro. Escuchaba el otro día decir, no hay más changas, y es cierto, al no haber changas hay que trabajar en negro por lo que te ofrezcan. Claro. Y lo que te ofrezcan, ¿cuánto es? 1.000 pesos por día, 800 pesos por día, 700 pesos por día, sin ningún tipo de garantía de que el trabajo continúe, sin ningún tipo de garantía desde el punto de vista de que está de tener una cobertura, un seguro, un aporte jubilatorio. Entonces digo, ¿qué pretenden? ¿Flexibilizar más todavía esto? ¿Pretenden, aspiran a que sea más fácil contratar gente o más barato contratar gente o sacarse la gente de encima? Si ya no hay, a esta altura no hay ya ni condiciones laborales serias, y lo ves que el patrón que pretende cumplir las condiciones laborales seriamente, el patrón, el mediano o el chico, termina fundido, que es lo que pasa hoy, que es lo que son los comercios que ves cerrados. Atrás de cada comercio cerrado hay una iniciativa de alguien que tuvo un emprendimiento y también hay empleados que se quedaron en la calle. Y esto es lo que está pasando hoy y pasa sistemáticamente, y te pares donde te pares. Acá no es cuestión de estar en el Capital Federal o en el centro de La Plata o en el centro de Morón o en el centro de una ciudad potente. En cualquier lugar del país la economía va para atrás, los negocios cierran, hay menos venta, hay menos consumo. Es a lo que se tiene que abocar inmediatamente el nuevo presidente. Bueno, vamos a ir a eso. Permíteme que te haga una consulta sobre un tema que también es un tema un poco de la calle, que tiene que ver con la seguridad, ¿verdad? Viste que el gobierno levantó algunas banderas, una de ellas fue el tema de la seguridad a través de combatir al narcotráfico. Ahora Patricia Bullrich está hablando de pedir los documentos de identidad, sobre todo si sos negro. Si sos gorrita. Si tenés cara de chorro, te pedimos documentos. Si sos rubio, difícilmente te lo van a pedir. ¿Y cómo estás viendo este manejo de Patricia Bullrich? Y que la acompañan algunos amigos que vienen de la mirada progresista también. Mirá, para empezar, la cuestión Patricia Bullrich es Macri. Uh-huh. No Patricia es más gorila que Macri. No, Patricia Bullrich es Macri. Mientras Patricia Bullrich decide castigar a la gente pidiéndole el documento según la cara en ferrocarriles, al mismo tiempo Macri busca los votos de la derecha más recalcitrante, haciendo las declaraciones que hace en estas marchas que está haciendo todos los días y donde se siente José de San Martín, según él mismo lo dice. Aunque sí, por otro lado dice que está absolutamente loco, cosa con la que yo coincido bastante. Pero yo la veo a Patricia haciendo en el ferrocarril lo que nos pasa en las canchas de fútbol. Vos sos futbolero igual que yo. Vamos a la cancha, nos piden
el número de documento, con el número de documento nos buscan un telefonito, una policía o un personal civil, nos encuentra ahí, nos permite pasar o no nos permite pasar, según tengamos o no derecho a admisión. Pero la gran diferencia es que eso es un espectáculo privado donde un club decidió tener derecho a admisión, y yo acuerdo con que haya derecho a admisión y los barras vayan todos presos, pero es a la diferencia con un tren es un servicio público donde te buscan y te dicen, ojo señor que usted tiene antecedentes y lo vamos a monitorear en todo su viaje porque usted tiene antecedentes, usted robó una gallina o usted se peleó con un policía. Digo, mientras te lo hacen a vos, ¿se lo van a hacer a Cristóbal López la semana que viene? No, porque no es negro, porque no usa gorra, porque no anda en tren, porque anda en auto polarizado, y entonces... ¿Cuál es y robó muchísimo más que todo lo del tren juntos, ¿eh? Digo, porque esto, que quede claro, robó muchísimo más que todo lo del tren juntos. Y entonces, vos decís, ¿es discriminatorio? Es discriminatorio. ¿Cómo es discriminatorio matar por la espalda? Que es la política de Bullrich. Y alguno me dirá, pero vos no querés seguridad. Bueno, si eso es la seguridad, yo no quiero seguridad. Si matar por la espalda a un tipo que es sospechoso, o que robó algo, que está constatado que robó algo, y le puedo pegar un tiro por la espalda y lo mato, me parece que es una locura, que estamos ya en el colmo de la saturación. Vamos a llegar a un punto donde, porque la próxima vez, el próximo chorro, me mata antes a mí, para las dudas que no lo maten a él por la espalda. Entonces, esta escalada sube, y en el medio estamos los que sufrimos los verdaderos delitos, ¿no? Porque el que afanan en la calle es a vos, es a mí, es al vecino común, es al tipo que anda por la calle. Ahora, últimamente, para esta elección han decidido consolidar el voto de la derecha recalcitrante. Entonces, bueno, ahora resulta ser que es muy celeste Macri, ya lo sabíamos, no, él no es abortista. Él defiende la seguridad y por eso Patricia hace lo que hace. Digo, lleva 4 años en el gobierno, que terminen con esta historia, realmente creen que así van a consolidar, y así van a consolidar un voto seguro que no le sirve, no le alcanza para ganar ni de casualidad. No. Es un voto seguro porque en realidad lo que está en juego es según ellos, armar una oposición de derecha fuerte, y no entendiendo que la derecha elige a quien más le conviene. Si mañana le conviene a Alberto, son todos albertistas. Si mañana le conviene otro, pero es así. Totalmente de acuerdo. Son de derecha, no son estúpidos. Escúchame, sigo por la línea de dos cositas sobre la línea para que me digas. 2 cositas. Una, ¿qué hacemos con las drogas? Tema drogas. Abrir un debate, en fin. Vos sabés que hay distintas posturas. Hay un librito de un argentino, Tocatlián, sí, que dice que el combate a las drogas ha resultado un fracaso desde que Ronald Reagan lo impulsó allá por 1982, y que ha sido un fracaso total en todos lados, porque el tráfico se acentuó desde aquel entonces, los carteles se sofisticaron cada vez más. Bueno, es un tema droga, 2 palabras. Y la otra que, sin dar ningún nombre, porque no es la idea, ¿por qué crees que han acompañado esta política a algunos amigos progresistas? No quiero nombres. Bueno, esa me quedó pendiente de antes. Sí. Bueno, sí. Arranco por la otra. Por la de la droga. Parto de avisar que yo de esto no entiendo nada. Ajá. Del combate a las drogas no entiendo nada. Lo que sí entiendo, como cualquier vecino, que ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. Si los cárteles de droga andan cada día más fuertes, si en algunos barrios, sobre todo en los más humildes, los que manejan la droga son los que manejan la sociedad, son casi los que gobiernan, porque es al que se le pide el crédito, es al que se consigue la ayuda, es el que consigue, es el puntero del barrio, es el que maneja la droga. Algo está pasando, algo está fallando. Yo, por una cuestión de que no quiero ver más gastar recursos
del Estado castigando al que consume, diría, no es por ahí, no es por buscar al que consume y armar 550 expedientes atrás de un tipo que encontramos con un porro o con un raviol de cocaína dando una vuelta. Me parece que se trata de otra cosa, pero insisto, de esto no entiendo, y como no entiendo, prefiero ser más espectador que opinador sobre el tema, ¿no? Con respecto a lo otro que vos me pedís que no haga nombres, vos no querés que yo haga nombres. No, bueno, parece que no viene el caso. En el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich apenas se instaló Patricia Bullrich, algunos militantes reconocidos de mi propio partido. Creo que fue una cuestión de oportunismo. Creo que fue una cuestión de decir cómo hago cómo continúo, una de dos, o salgo a buscar laburo, o me hago amigo de Bullrich, o me hago amigo de Macri, o me hago amigo de alguno. Bueno, resultó más fácil hacerse amigo, ser viceministro o casi, tener cargos ahí adentro, juntar ahí a mi grupo de amigos de la política. Bueno, esto tiene que ver y no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con negocios personales u oportunismo personal. Creo, y esto sí lo digo, y me hago responsable de lo que digo, que mi partido debió haber sido más duro con esa cuestión ideológica. El tipo que no puedes estar de un lado o del otro, no puede ser o del GEN o de Macri, no puede ser progresista o socialista o de Macri al mismo tiempo, no existe, entonces o sos una cosa o sos otra. Entonces si se pretende juntar todo, y digo, y esto no va solamente para los que se fueron, también va para los que creían que alrededor de Macri se podía, o alrededor de Vidal se podía construir algo, digo, es un absurdo. Y cuando nosotros decimos hay que terminar con la grieta existe en el país hace 200 años, no es la grieta. Esta es el nuevo episodio de la grieta, donde unos contra otros, siempre fue unos contra otros este país. Desde que yo tengo uso de razón fue peronismo antiperonismo, fue milico contra las clases populares o contra los zurdos, ¿te acordás? Éramos todos zurdos. Sí. Lo que no éramos milicos éramos todos zurdos. Esto fue siempre igual. No es cierto que haya parado. Yo me acuerdo cuando se acusaba a Alfonsín de comunista. Sí. Y se tuvo que comer a los golpes militares o los intentos de golpes militares que se comió en su momento, Raúl. Y algunos nos enojamos feo porque creíamos que había cedido, y realmente cedió ante algunas cosas, evaluó que era mejor ceder que enfrentar, o que era menos sangriento ceder que enfrentar, y cedió. Bueno, yo creo que Rico tendría que haber estado preso desde allá hasta hoy, sin escala, no, un tipo que atentó contra la democracia, que se dio el lujo hace unos días de desfilar como si fuera un milico que vale la pena en la Argentina. Yo digo, la grieta existió siempre. No es cierto que nos vamos a juntar mañana, que el que logre juntarnos a todos va a resolver el problema. No es cierto, o estás de un lado o estás del otro. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que o estás con Alberto o estás con Macri. No es cierto tampoco. Del lado de Alberto hay muchos chorros. Digo esto para que quede claro, no importa. Nosotros lo denunciamos en el año 98, en el año 2008, en la Cámara de Diputados, denunciamos a Devido. Y nos querían matar porque Devido era ministro de la Nación, y nosotros decíamos que se quedaba con 3 casas de cada 10 de las que se construían, de las que se pretendían construir en la Argentina. Se contrataban 10 casas, él se quedaba con 3. 7 se construían y 3 se las llevaba al bolsillo, él o sus amigos, cuando era el 30%. Y lo manifestó en la Cámara de Diputados con absoluta franqueza Joclender, cuando hablaba de las coimas que había que pagar y que algunos tenían que pagar. Entonces, yo no puedo aceptar que esa gente sea progresista. Ningún progresista se queda con la plata que no le corresponde. Ningún progresista roba al Estado. Ningún progresista roba al pueblo. Entonces, hay de los dos lados. Ahora,
Que haya de los dos lados no quiere decir que yo no tenga claro que a Macri le ha ido brillantemente, aunque digan que no, que a Macri le fue muy mal. Nos fue muy mal a nosotros, a los bancos que Macri banca, a los empresarios que Macri banca, no le fue tan mal. No le fue bien. Bueno. Sí, los grupos más económicos más concentrados le fue tristemente bien. Entonces pongamos eso en la balanza, ¿no? Bueno, perdón, hablé demasiado. Vos no querías que dijera nombres. Yo me estaba refiriendo a Gerardo Milman, me estaba refiriendo, hablando acá de Morón, me estaba refiriendo a Martín Culato. Hay que nombrarlos. Vos decís no hay que nombrarlos, hay que nombrarlos. Son los tipos que se fueron para el otro lado porque les convenía en términos personales. Y hay que nombrarlo, ¿qué va a hacer? Nombré dos, podría nombrar alguno más, pero no me acuerdo ahora. Te voy a comentar algo que quedó pendiente pero te lo voy a decir en dos palabritas del el tema del narcotráfico. Dale. Yo tampoco soy especialista, pero en el año 1995 que te contaba que fui candidato por primera vez a presidente de la Nación. Un audaz Total. Lo cierto es que en una oportunidad, haciendo campaña en la ciudad de Buenos Aires, allá por la zona de Villa Crespo, yo iba a repartir unos volantes y unos claveles en una esquina de una plaza, que no recuerdo cuál era, y me encuentro con que al llegar había dos coches de policía. Digo, ¿qué hacen estos coches acá? No vienen aquí porque venía un candidato a presidente, pero yo era consciente que este candidato a presidente ni había sido amenazado, ni estaba poniendo en riesgo el sistema. En aquel momento iba a ganar Menem, y el segundo iba a ser Bordón y el tercero Masachesi. ¿Por qué dos coches de policía para custodiar la presencia de lo que podría haber sido una volanteada como la que hacemos habitualmente en cualquier esquina? Lo cierto es que cuando terminó eso me dijeron que el comisario quería charlar conmigo. Te lo voy a decir en dos palabras. El comisario me dio una lección de bioquímica, de biología, fisiología y lo que podría ser el síndrome de abstinencia en caso de que a alguien se le ocurriera detener el circuito de comercialización de droga. Lógicamente que me lo dijo con una jerarquía pocas veces vista en un comisario. A tal punto que yo no le entendí inmediatamente, pero más tarde sí pude traducir lo que el tipo me había dicho. Me dijo que este era un negocio que manejaba la policía y que los políticos debíamos abstenernos de meternos en ese territorio. Lamentablemente, para ese entonces yo sabía que en la provincia de Buenos Aires una parte de la policía venía manejando esto, me constaba, desde la época en que Luis Brunati fue ministro de gobierno, y lo digo simplemente para que sepamos que el tema es un tema muy complejo, que dijiste muy bien, no sos especialista en la materia, yo tampoco, pero al ser un tema muy complejo, decir en dos palabras, venimos a combatir el narcotráfico y con eso vamos a resolver el problema, me parece que es un simplismo propio de algunos cabezas huecas que nos gobiernan. Y esto es lo mismo que decir voy a bajar la inflación, y esto es lo mismo que decir todos van a comer en la Argentina, vamos a resolver el problema de la sociedad. Yo digo, hay que tomar las cosas como realmente son. Entonces, hoy hay gente que tiene hambre, hay chicos que no comen, esos chicos tienen que comer. Te llamés Fernández, te llamés Macri, te llamés Alcuazo, te llamés Masitelli, esos chicos tienen que comer no desde el 11 de diciembre, desde hoy mismo tienen que comer. Hay gente que está llevada a la rastra por lo peor de la droga, que es el Paco, seguramente, digo, por el desastre que causa, sobre todo en la cabeza de algunos chicos. Digo, eso hay que enfrentarlo hoy, no se puede esperar más. No sé cuál es el mecanismo, sinceramente, pero hay que enfrentarlo hoy. Si un pibe está metido en eso, hay que, por lo menos al principio, hay que atender a ese pibe. Hay que sacarle el problema, no mandarlo en cana. Hay que atender a ese pibe. Hay que atender al pibe que no come, hay que atender al que no tiene laburo, hay que atender al que no tiene vivienda. Y no me vengan con el tema de los planeros que cobran los planes, o como dice Pichetto, los venezolanos vienen a la Argentina y no conocen nada y sin embargo consiguen trabajo pronto. ¿Por qué se consigue trabajo pronto en este país? Se consigue trabajo pronto cuanto más precario es el trabajo. Claro. Entonces, si yo vengo dispuesto, porque hice miles de kilómetros para resolver mi problema personal y llego y tengo que mandar guita a mi ciudad, o por lo menos tengo que sostenerme, digo, bueno, agarro cualquier cosa.
Esto no quiere decir que sea trabajo bueno, que sea trabajo digno, que sea trabajo del que vale la pena, del real, del que nos enorgullece. No, esto es trabajo. Trabajo hay, no me cabe ninguna duda. Si decido trabajar gratis, seguro que trabajo encuentro. Así Ahora, es. Te voy a hacer dos preguntas antes de ir a un pequeño cortecito con música, pero voy a resumir las dos en una. Una de tipo personal y otra más colectiva. Quiero decir, hoy, la personal, Macri llega a Tucumán y va por la marcha del sí se puede. Evidentemente, después de 45 de los 48 meses de gobierno, no pudo. Pero ahora él va con el sí se puede. El sí se puede es que se puede revertir la elección, aunque absolutamente los números dicen que eso es imposible. El hombre ha manifestado una incompetencia manifiesta para conducir los destinos del país, hecho que ya es incontrastable e indiscutible. Al mismo tiempo, y acaba a lo colectivo, ¿no sentís que hubo en la Argentina una derecha que con ser derecha tenía proyecto y que ahora tenemos una derecha vacía de contenido? Es decir, que lo alcanzó el poder, pero más allá de la rapiña, más allá de esta transferencia de recursos a los grupos económicos más concentrados, a los bancos, a las petroleras, a las mineras, a los exportadores, a los servicios públicos, a los peajes, que más allá de la rapiña no hay proyecto. bueno, es cierto que la rapiña es el proyecto de la derecha de la Argentina. La rapiña permanente, el vivir del Estado, el Estado bobo, es la derecha. Hay millones de ejemplos, miles de ejemplos, de cómo se han enriquecido a costillas de un Estado bobo, empezando por la familia Macri. Uh-huh. Y no me digan era el papá. Yo tengo los suficientes años como para haberlo conocido a Mauricio al frente de su empresa, que era Sideco Americana, que era la empresa que el papá le había dejado, que era la empresa constructora, y yo en ese momento estaba en el gobierno en el área de vivienda, y tuve que sufrir las consecuencias de tenerlo a Mauricio del otro lado. Es cierto, él también sufrió las consecuencias de tener de este lado gente que no se vendía. Bueno, pero bueno, pues una anécdota para otro día. Yo creo que hubo una derecha que supo, más allá de los tremendos errores por calificarlos dignamente al gobierno de Cristina, hubo una derecha que supo sumar a los gorilas, supo sumar al gorilismo. Hay mucha gente que dice sí se puede y que le está yendo peor. Sin embargo, prefiere que le vaya peor antes que vuelvan los peronistas, por decirlo groseramente. Por decirlo como lo diría mi vieja, que era hincha de Rojas en el año 55. Digo, para que gorila mal, ya era el colmo. Porque mi viejo por lo menos era un radical, militante, simpatizaba con Aramburu, pero mi vieja era rojista a muerte. Bueno, digo, es ese razonamiento de estos tipos ese razonamiento que descalificaba a Eva Perón, que descalificaba a los negros que se sumaban al peronismo, que eso que hoy está presente en la sociedad, que está presente en la sociedad, y que en algún momento la derecha, atrás de Mauricio, supo aglutinar. Es cierto que a esa gente le fue peor, y que algunos ya no están ahí, si no ganarían de nuevo, y sin embargo están perdiendo, y por paliza, por 20 puntos van a perder. Pero esto es lo que yo digo, cuando yo digo la brecha, nosotros hay un sector de la sociedad, que defendió, que se sorprendió con Menem, porque si bien era un peronacho, como le decían ellos, tomó decisiones que eran raras para un peronista, y que le cree o lo ve con un poquito más de simpatía a Alberto que a Cristina. Por eso creo que fue una jugada magistral de Cristina la que hizo de ponerlo a Alberto de candidato.
creo que terminó con esta reacción de algunos, resistencia de algunos a apoyar al peronismo. Y bueno, y él supo sintetizar esa derecha. Ahora, esa derecha que siempre llegó al gobierno a través de los milicos. Pero esa derecha tiene proyecto, tiene un proyecto. Tiene el proyecto de vernos arruinados, tiene el proyecto de que nosotros no trascendamos, digo nosotros como pueblo no trascendamos. Tiene un proyecto de que no tengamos moneda. Tiene esa derecha que en su momento expresó Cavallo, que lo primero que hizo fue dolarizar la economía. Esa derecha que expresa hoy Experto, que expresa el otro loco que se va a enojar y me va a putear, que es Zuley. Sí, Yo digo porque conmigo no tiene nada que ver. Bueno, digo, estas son esta derecha tiene proyecto, que en su momento coincida el proyecto con un proyecto gorila, bueno, fue novedoso en la Argentina, ganaron una vez una elección. Ahora, yo no creo que hoy, del 10 de diciembre en adelante, les quede nada. Les queda el proyecto de la derecha, con los empresarios que acompañan a la derecha, con aquellos que nos comentaban, que decían, puta, una vez que nos toca a nosotros conducir el país, la conduce justo el más estúpido. Así se manejaban con relación al presidente de la República. Pero bueno, yo creo que si del otro lado hacemos las cosas, y del otro lado pongo del otro lado a Alberto Fernández, a los que vamos a hacer seguramente oposición de Alberto Fernández, pero teniendo claro cuál es el problema de la Argentina, o por dónde pasan las soluciones de la Argentina. Ahora te voy a preguntar, si te parece, lo dejamos para después de un pequeño cortecito que hacemos con musical. ¿Cómo no? Y te voy a preguntar por esos de los que estás hablando vos. Bueno, vamos a un cortecito, Beto. Está la renga, y seguimos aquí en La Brújula con el diputado nacional, mandato cumplido, arquitecto Horacio Alcuaz. Ahora sí te voy a preguntar con nombre, porque lógicamente vos viste que uno piensa que el tiempo va a ser eterno y finalmente los minutos van pasando. Ya estamos en las 12:34. ¿Cómo ves a Roberto Labaña? ¿Cómo ves consenso federal? Si pensás que tiene futuro, que tiene que ampliarse, que tiene que terminarse, que tiene que reconvertirse, reinventarse para adelante. En fin, te sintetizo un montón de preguntas para que vos puedas explayarte sobre un espacio al cual de una o de otra manera pertenecemos, vos como miembro del GEN y yo como miembro del Partido Socialista Auténtico. Bueno, arranco con... Me preguntaste qué opino de Roberto Labaña. Sí. Creo que se equivocó y que desperdició una oportunidad impecable. El grueso de la ciudadanía no quería ni a Macri ni a Cristina. El grueso de la ciudadanía aspiraba a una alternancia, una alternancia. No me gusta la palabra porque parece que, bueno, hay alternancia. Se va Macri, viene Cristina, hay una alternancia. Se fue Cristina y vino Macri. Cada vez estamos peor. Buscaban una alternativa. Y yo creo que él desperdició esa oportunidad. Él quiso ser el candidato de todos y fue el candidato de una minoría que lo apoyamos, que lo votamos, pero que en realidad no sirvió para cumplir las expectativas de un grueso de la sociedad que buscaba una alternativa diferente. Yo creo que él es así, creo que lo de Capital fue bochornoso, que no pudiera no aceptar que hubiera otros candidatos que lo enfrentaran en un espacio absolutamente razonable. Y esto no va... Sí, porque estaba el hijo como candidato, esto es lo que agravaba la situación. Bueno, pero entonces que estamos más de lo mismo. Yo no sé si Julio Bárbaro le iba a ganar al hijo o no le iba a ganar al hijo. No sé qué iban a votar la gente en La PASO. Lo que digo es que hay un derecho elemental, a que si vos querés ser, tenés que poder ser y tenés que ofrecerte a la ciudadanía, y si te pasan por arriba, te pasó por arriba la ciudadanía, como nos ha pasado tantas veces. Uh-huh.
y no que y cerrarte los caminos para que no te puedas presentar. Yo digo, yo no estoy acostumbrado a eso, y milito desde toda la vida. Y milité en el Partido Radical y después milité en el GEN, y te pongo un ejemplo. Nosotros fuimos con el GEN hace unos años atrás, en un acuerdo que hicimos con los radicales, había 8 listas en las PASO. 8 listas en las PASO. Era una barbaridad que hubiera 8 listas en las PASO. Y había 8 listas, y bueno, ¿y cómo terminó esto? Terminó en 7, ¿y cómo terminó después? Ganó una. Bueno, ganamos, listo, bárbaro, macanudo. Pero esto dio pie incluso hasta que el oficialismo actual, el oficialismo de Macri, que es el primo en ese distrito, en Vicente López, nos colara una lista. Hizo entrar segundo una lista. Bueno, esto es lo que pasa. Habrá que discutir qué son las PASO, para qué sirven, si hacen falta, si no hacen falta. Creo que la intención en su momento, cuando se impuso las PASO, fue muy buena. Creo que se distorsionó absolutamente, sí, a tal punto que hoy ya creemos todo que Alberto Fernández va a ser... No creemos. Alberto Fernández va a ser presidente de la República. Sí, ya está, ya ganó las PASO. Yo no lo voté ni lo voy a votar, pero evidentemente va a ser el presidente de la República. Digo, bueno, tendremos que analizar qué pasa con las PASO. Ahora, yo con respecto, volviendo al tema de La Baña, creo que se perdió una excelente oportunidad, y cuando vos me preguntás si ese espacio debe reconstruirse, va a haber un nuevo espacio. ¿Desde dónde se va a reconstruir un espacio que era La Bañista, con un hombre que tiene 78 años y que decidió morir en la de él? Absolutamente respetable, pero decidió morir en la de él, ser candidato único, sacar el 8%, el 10%, no sé cuánto vamos a sacar ahora en octubre. Pero la verdad es que habrá que armar un espacio, y yo creo que más que nunca se da la conformación del espacio progresista en serio. Yo digo, tiene que haber un espacio progresista en serio, y habrá un espacio de la derecha en serio. Yo creo esto de que no hablamos si somos celeste o verde porque no conviene hablarlo, porque en toda la lista hay celestes o verde, y resulta que el año pasado se movilizó toda la población alrededor de celeste o verde. Esto me hace acordar en algún momento cuando competía de la Rúa, que no había que hablar, ¿te acordás que no había que hablar de la convertibilidad? No, claro, no se toca, el 1 a 1 no se toca. No se toca. La historia nos pasó por arriba. Bueno, digo, es lo que le preocupa a la gente. La gente no se moviliza, la gente dejó de ser peronista, radical, socialista o comunista. El grueso vos antes parabas en una esquina y decías, ¿usted qué, señor? Yo soy radical, y votaba al candidato radical fuera quien fuera, o yo soy peronista y votaba al candidato peronista aunque no le gustara. Hoy eso se acabó, se terminó, se acabaron los partidos políticos. Tendremos que analizar los partidos políticos porque la gente no nos da más bola, macanudo. Pero mientras tanto eso se acabó. Entonces lo que aparecen son las ideas. Uh-huh. Y las ideas, y que no significa un compromiso indubitable del ciudadano con ese partido, porque en ese episodio opina igual. Se puede ser verde y después no estar con otros que se dicen verde. Ahora, lo que me parece una hipocresía es que estamos escondiendo todo atrás de un manto de si sos celeste o sos verde. Entonces llevas un candidato a presidente, que me pasa a mí. Llevo un candidato a presidente que es celeste, yo me siento verde, el candidato a gobernador es verde. Es un despelote, esto así que yo digo, el tipo no hay sistema político que aguante de esta manera, porque es... El tipo que nos mira afuera dice, estos tipos están todos locos. Claro. No hay un sistema político que te referencie y vos decís, bueno, acá hay un sistema de ideas, acá hay otro. Bueno. No, esto es un... Sí, bueno, entonces vos sos socialista, son pocos, pero sos socialista, y como socialista opinás de esta manera. Así es. Y vas a ser socialista el resto de tu día, y te verá en tu capacidad para convencer a mayor cantidad de gente para dejar de ser minoría y pasar a ser mayoría. Pero lo que no puede ser es el oportunismo de no juego acá porque mejor, porque acá me pagan mejor. Esta fue una discusión que tuvimos en el GEN, Ojo, fue una discusión que tenemos, y en esto tengo que reivindicar a Margarita, Y fue una discusión que tuvimos en el GEN cuando en su momento no estábamos satisfechos con lo que La Baña nos ofrecía, nada. Y Margarita dijo, nosotros nos quedamos igual, nosotros no nos podemos ir porque nos pagan menos o porque nos dan menos de lo que aspirábamos, porque si no somos igual a todos.
Nosotros nos quedamos acá. Después veremos si nos equivocamos, no sé que no nos equivocamos. Pero no podemos estar acá y ahora irnos porque nos dan poco. Porque había algunos que decían, también con justicia, vamos, no nos dan nada, nos cuelgan. Y acá estamos. Y tenemos poquitos candidatos que son todos testimoniales, ninguno o muy poquitos van a llegar. Bueno, ojalá fueran muchos, pero muy poquitos van a llegar y bueno, llegarán. Pero también hace a una honestidad en el manejo de las cuestiones políticas. Ahora, yo creo que de aquí en más tendrá que haber un espacio, que será un espacio más progresista, más de centro-izquierda, habrá un espacio más de la derecha, y bueno, y competirán entre sí y se irán polarizando. Yo no quiero formar parte de un partido que hoy está acá porque le conviene y mañana está allá porque conviene, y no estoy hablando de la Unión Cívica Radical, no se piense que estoy hablando de esos, que están en cualquier lado donde le corresponde estar, y no me refiero a los radicales de la calle, que siguen siendo radicales, que siguen adorando a Alfonsín y que son gente honesta, trabajadora y pulcra, sino me refiero a los dirigentes que se venden por cualquier cosa. Me diste pie porque la UCR acaba de perder ayer en la ciudad de Viedma. Si vos sumás, perdió durante la administración Macri Paraná, capital de Entre Ríos, Santa Fe, capital de Santa Fe, Córdoba, capital de Córdoba, Santa Rosa, capital de La Pampa, y Neuquén, capital de Neuquén, y ayer Viedma, capital del Río Negro. Perdió 6 capitales la Unión Cívica Radical, salvo Mendoza, Jujuy y algún diputado y senador. ¿Qué destino le ves vos a la Unión Cívica Radical, que fue otrora un partido realmente, originariamente un partido revolucionario, ¿no? Pero de una carga de principios históricamente, que hoy es arrastrado por esta derecha conservadora y de la cual ni siquiera saca beneficios, porque perder 6 capitales es un costo altísimo. Algunos sacaron beneficios. Algunos. Otros no sacaron beneficio, enfrentaron, pero hasta ahí. Hasta ahí. Sin jugarse demasiado. Y esos que enfrentaron sin jugarse demasiado son los que te dicen, prefiero seguir adentro y pelearla de adentro. Nosotros hace años optamos por pelearla de afuera. Porque el radicalismo no es una crisis de ahora. Empezó hace mucho tiempo. Nosotros en su momento dijimos, de acá nos vamos, yo digo, hablo como ex radical, de acá nos vamos porque esto es imposible, porque los mecanismos de 5, 6, 10 tipos que llegan hasta el fraude para consolidar su posición, digo, no tiene ningún sentido quedarse ahí. Esto decíamos nosotros. Yo creo que la Unión Cívica Radical va a seguir existiendo, yo creo que va a depender de que encuentre un líder o no. No se lo ve, pero vale para la Unión Cívica Radical, vale para la derecha, vale para nosotros, vale para todo el mundo. Encontrar un liderazgo, hoy que los partidos no son tan importantes por la estructura formal del partido, sino por lo que tienen. Ahora, yo no quiero, con esto no quiero menospreciar a nadie. La Unión Cívica Radical tiene mucha gente, tiene mucha expectativa, tiene mucha expectativa en la gente en la calle que sigue sintiéndose radical. Tiene en cada pueblo un cura, dicen ellos. Es cierto, tiene un cura y tiene una iglesia en cada pueblo. Digo, así que yo no los doy por muertos. Lo que yo digo, ahí no vuelvo ni loco, pero esto, que yo ahí no vuelva ni loco, no quiere decir que no sea razonable a la hora de analizar. Que defraudaron los dirigentes, yo creo que algunos dirigentes defraudaron porque entraron en la joda de ir con Macri, y otros defraudaron porque no fueron lo suficientemente a fondo como hacía falta. Claro. Bueno, acá le hicimos un reportaje a Juan Manuel Casella y él claramente explicó que la Unión Cívica Radical debe dar por terminada la relación con el PRO, ¿no? Lo dijo con todas las letras. Mirá, yo te digo, hay un párrafo aparte para Cachi, yo lo conozco desde pibe, somos los dos de Avellaneda, él es mayor que yo, pero somos los dos de Avellaneda, mi viejo era amigote del viejo de él, que era Casella Piñero, que fue... Cachi es un tipo impecable, no me cabe ninguna duda que es un tipo impecable, y tampoco me cabe ninguna duda que nunca en su vida iba a abandonar la UCR.
y seguramente es una de las voces más honestas y con mayor capacidad de opinión dentro de la UCR. Ahora, con eso solo no alcanza. Resolver un problema personal, individual, y vos tenés que resolver un problema de partido. Y es cierto que la Unión Cívica Radical debe terminar con el macrismo. Nunca debió haberse unido al macrismo. Claro. Sí. Pero sí, yo sí. sé que él opina así, ¿eh? Yo creo que él está entre los que opinan que nunca debieron haberse unido. Pero bueno, ¿desde qué lugar te oponés, digo? Bueno, él, yo te cuento que en alguna reunión de mesa de UNEN, él se había ya manifestado porque se estaba hablando, cuando era UNEN todavía, que fue... Cuando carrió la carterita y el saco rojo de... Sí, entonces de mi entrevistador. Él dijo, bueno, que en el caso de la UCR, en todo caso, que se rompa pero que no se doble. Me lo dijo a mí, personalmente, no estoy, me parece. Pero después creo yo que la UCR se dobló. Pero bueno, aceptemos que estamos en épocas de flexibilización. No, está bien. Pero creo que efectivamente va a haber esta tensión entre quienes quieran quedarse allí adentro, acompañando al PRO, y quienes piensen que la UCR... No va a querer quedar, ¿no? Va a querer quedarse nadie acompañando al PRO. No van a aceptar un liderazgo del PRO. Yo escuchaba hace unos días que María Eugenia Vidal, que puede ser la líder de la oposición. ¿De qué oposición? ¿Qué radical, qué dirigente radical haya hecho negocio o no con Macri va a aceptar? Si no hizo negocio, ni hablar, pero el que hizo negocio con Macri va a aceptar a Vidal como líder de la oposición. Ni soñando, no los conocen, no es así de ninguna manera. No es así de ninguna manera, y los que están soñando con Vidal, líder de la oposición, están locos. Están locos. Será líder de un espacio de la derecha, que tendrá una cantidad de apoyo, bueno, macanudo. Ahora, de ahí a decir que es líder de la oposición, que te representa a vos, me representa a mí, representa a un radical, no representa a nadie. Pero lo dijiste vos, no tienen ideología, y yo creo que esto es clave. Hoy, para hacer oficialismo, basta con sentarse atrás del escritorio y hacer las cosas más o menos bien. Porque la ideología, en todo caso, la pone el que gobierna o los que le soplan al oído al que gobierna. Ahora, para hacer oposición necesitas un proyecto en serio, un proyecto de sociedad, y eso es ideología, eso son ideas, eso no es raro, no soy un ultramontano porque digo esto. Sí, claro. Ni un trosco porque digo esto. Necesitas ideas, y quiero respetar absolutamente a quienes siguen al trotskismo, ¿no? No comparto, pero digo, lo tomé como cerrados que son en una posición, y bueno, bárbaro. Pero al final la coherencia es la que gana. Así es. Bueno, mira, vamos llegando a los últimos minutos, me quedan un montón de preguntas, pero no puedo dejar de preguntarte por el futuro, que es Alberto Fernández. Es decir, estamos creo que todos de acuerdo en que esta elección hay que hacerla, lógicamente, la del 27 de octubre. Estamos a 20 días de esa elección. Todas las encuestas indican que se va a ampliar la diferencia, quiere decir que Alberto Fernández es el presidente. Después vemos si por punto más, punto menos. Le toca una etapa complicada. Acaba de decir ayer que la deuda pública, él exageró, pero los números, aunque exagerados, se le parecen. Dice que la deuda que recibió Macri era del 44% del PBI y la que va a dejar es del 100% del PBI, con vencimientos muy grandes en el 2020-21 y gigantes para el 2022 y 2023. Junto con esa deuda están los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, que hoy saca Claudio Slotnick que el Fondo Monetario ahora va a endurecer su posición, porque le va a exigir al próximo gobierno superávit fiscal, justamente para poder afrontar los compromisos externos. Al mismo tiempo tiene una demanda. Hoy Alberto Fernández está saliendo con un plan de hambre cero o algo por el estilo. Creo que, ya te digo, se llama Plan Argentina sin hambre. Es decir, que al mismo tiempo que tiene esta demanda de los mercados, los acreedores del Fondo Monetario Internacional, determinadas políticas externas, tiene una demanda interior enorme, porque va desde lo que hablamos hoy, los niños y adolescentes que están algunos sin comer, hasta
las pymes, en fin, la necesidad que tiene este país de poner en movimiento su maquinaria ociosa. Ya no estamos hablando de inversión, estamos hablando de poner en movimiento lo que ya está instalado. ¿Cómo estás viendo vos a Alberto Fernández, aunque todavía no conocemos exactamente sus equipos? Se habla de Todesca, de Culfas, de Guillermo Nielsen, pero ¿cómo estás viendo vos? ¿Con buenas perspectivas o pensás que se le viene la noche no solo a él, porque en todo caso se nos viene la noche a los argentinos? Mira, empiezo por el final. Yo no me parece que el Fondo Monetario sea el problema. Yo creo que el Fondo Monetario es un organismo que se creó, que el ideal del Fondo Monetario es que nosotros le paguemos intereses y no le devolvamos por ahora capitales, ni nosotros ni nadie. Ese es el negocio de ellos. Ellos no aspiran a tener un capital. Si tienen un capital, aspiran a ponerlo en algún otro país que les deba dinero, para que les deba después los intereses. Así que seguramente Alberto Fernández va a arreglar con el Fondo Monetario de que le pagamos los intereses, cifras siderales, le pagamos los intereses y no le pagamos los capitales. Que ellos van a pedir, que el Fondo Monetario va a poner condiciones. ¿Y qué condiciones va a poner? ¿Qué condición pone el acreedor al deudor? Pagame lo que podés. ¿Qué nos va a hacer? ¿Nos van a cerrar? ¿Vamos a desaparecer? ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Qué hicieron con Grecia cuando debía todo Grecia? Todo debía, ¿eh? Sí, sí. Debía y debe. ¿Qué hicieron? Nada. Llegan a un acuerdo, van a llegar a un acuerdo con nosotros. El tema de Alberto es la demanda interna, lo que vos llamás la demanda interna. Y no es la demanda interna del piquetero que se para en Congreso o en la 9 de julio a pedir un plan. Es la demanda interna esa silenciosa del tipo que no morfa, del tipo que no se educa, del tipo que no tiene vivienda, del tipo que no tiene trabajo. Esa es la verdadera demanda que tiene que enfrentar Alberto, o a quien cualquiera que le tocara. Le va a tocar a él, pero cualquiera que le tocara, esa es la demanda que tiene que enfrentar. Y esa es la demanda que hay que resolver. Y yo aspiro a que se tomen medidas que resuelvan esas cosas. Que resuelvan lo de las pymes, que están arruinadas, debiendo todos los días, tomando crédito al 79% la tasa para pagar la luz o para pagar los aportes jubilatorios a sus empleados. ¿A dónde vamos así? ¿A dónde vamos así? Bueno, hay que tomar medidas en ese sentido. Después el Fondo Monetario esperará más, esperará menos, será antes, será después, entraremos en un default selectivo, como le dicen ahora, a lo que hizo Macri. Nadie se muere. Pasamos el 2001, pasamos cualquier momento. Pero la realidad es que hay que atender la verdadera demanda, la demanda del chico que no tiene para morfar, la demanda del joven que no tiene trabajo, la demanda del joven que tome la droga. Y voy a tomar palabras de Kichilov de ayer y que causaron revuelo. Cuando Kichilov dice, hay gente que por falta de laburo se dedica a vender droga. Uh-huh. Lo dijo, sí. Entonces hoy saltó Patricia Bullrich y saltaron todos los gorilas y los periodistas amigos de los gorilas a castigarlo. Digo, y es un dato de la realidad. Mientras un laburante de la construcción gana 900 pesos por día para llegar a su casa, y a eso hay que descontarle el pasaje, hay que descontarle la comida, y si llega a fumar, llega con 600 mangos a su casa, y el pibe que se quedó en el barrio, ganó 3.000 vendiendo falopa. Esa es una realidad de la villa de hoy, no lo digo yo, esto lo dice gente que sabe muchísimo más que nosotros, lo escuchás a Daniel Arroyo y te lo dice todos los días. Ahora, ¿cómo haces entonces? ¿Cómo combatís eso? Si el que se levanta a las 5 de la mañana para ir a laburar y vuelve amasijado, ganó 600 pesos y viajó 4 horas, y el que se quedó ahí ganó 3 lucas. Digo, y esta es la realidad de hoy, y yo no estoy pidiendo que se profundice el sistema, que vendan más falopa. Lo que estoy diciendo, esta es la realidad que existe. Entonces esta realidad que existe, o la tomamos por las astas, o nos dejamos de embromar, o seguimos como estamos. Y un día vamos a hacer lo que los narcotraficantes digan, como pasó en otros países de Centroamérica. Bueno, Horacio, espero que haya pasado bien esta hora porque el tiempo se nos fue. Bueno, voy a reclamar solamente la ausencia de mate. Bueno, pero serás invitado próximamente, bueno, y traeremos mates y galletitas. Bueno, nada, yo con el mate me alcanza. Unos bizcochitos como el tango. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Hemos hablado... Muchas gracias a vos.
con Horacio Alcuaz, diputado nacional mandato cumplido, arquitecto de profesión que vive de su trabajo. Así que, bueno, para nosotros ha sido un honor tenerte aquí y, lógicamente, te volveremos a invitar. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, y ahora vamos a la tanda de la radio. Bueno, y aquí seguimos en La Brújula en la Luna. Nos ha llamado Juanita de Castelar, que dice que no está de acuerdo con todo lo que hemos dicho aquí en el reportaje con el diputado nacional Horacio Alcuaz, pero que nos manda saludos. Bueno, de esto se trata, no hay por qué coincidir, sobre todo cuando abrimos un abanico de temas tan importante como el que tuvimos. Le digo que traje una enorme cantidad de preguntas. No le hice todas las preguntas que había traído preparadas y algunas las tuve que sintetizar porque nos hubiera llevado las 2 horas del programa. Y la verdad es que creo que ha sido muy interesante todo lo que nos ha dicho Horacio y bueno, yo creo que en general nuestros oyentes han observado lo que es la tradición de este programa, reportajes en los cuales el invitado puede explayarse, puede decirnos cuál es su pensamiento, cuál es su idea, y lo podemos conocer un poquito mejor que cuando nos hacen una propaganda de 15 segundos donde nos dicen que todo nos va a ir mejor. Lógicamente, como la propaganda de Coca-Cola, nadie va a decir, vóteme a mí, que nos va a ir peor. Siempre va mejor con el candidato que se presenta. Pero en 15 segundos no terminamos por saber qué es lo que dice cada uno de los candidatos, qué es lo que está pensando, cuáles son sus programas, por qué esos objetivos que siempre son nobles, siempre son buenos, siempre son halagüeños, siempre son esperanzadores, porque esos objetivos se van a cumplir. Efectivamente, para que eso pudiera ocurrir, nos tendrían que decir también cuáles son sus planes y profundizar en las ideas. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde aquí, desde La Brújula, desde que hemos nacido. Ya hemos cumplido el año, el martes de la semana pasada, y ahora, lógicamente, estamos transitando nuestro segundo año, nuestra segunda etapa. Vamos a hablar en poquitos minutos, un par de minutos, con el ingeniero agrónomo Humberto Ramírez Arbo. Él está en el Chaco, trabaja en la zona del Chaco y de Formosa, y vamos a hablar básicamente sobre las fumigaciones sobre los pueblos. Este es un tema, lógicamente, que... fíjense ustedes que no solo estamos hablando de poblaciones rurales, sino que un amigo que siempre nos escucha, Enrique de General Rodríguez, nos ha dicho que en General Rodríguez también hay fumigaciones. Y cuando hablamos de Rodríguez no estamos hablando de la Argentina profunda, estamos hablando de aquí a unos kilómetros, estamos hablando, si salimos de la radio, en media hora estamos en General Rodríguez. Y ahí también están fumigando. De manera que, bueno, vamos a ver si estamos en contacto. Hola, buen día, Humberto, ¿estás allí? Hola, sí, Mario, acá estoy. Bueno, un gusto, Humberto, ya te he presentado, de manera tal que, para quienes nos han escuchado, digo que estamos hablando con el ingeniero agrónomo Humberto Ramírez Arbo, desde, creo yo, nuestra querida provincia de Chaco, ¿verdad? Sí, ahora justamente estoy un poco más al norte, estoy en Palo Santo, Formosa, en este momento. Ah, bueno, pero allí, el noreste argentino. Humberto, te queríamos preguntar por las fumigaciones sobre los pueblos. Recién estaba comentando que aquí nomás en General Rodríguez, nos cuenta un oyente, General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, a 50 kilómetros de la capital, hay fumigaciones. ¿Quiere decir que parece que las fumigaciones ya no solo atentan contra zonas rurales, contra escuelas rurales, sino que llegan a distintos lugares? ¿Qué nos puede decir sobre el tema de la fumigación y sus efectos? Bueno, es un tema muy complicado, pero las fumigaciones son una realidad y yo creo que merece trabajarse, que nos pongamos a trabajar seriamente sobre el asunto, porque lo que hay hasta ahora son manifestaciones de distinto tipo, generalmente muy opuestas, muy disonantes las posiciones que hay. Algunos hablan de suspender las fumigaciones, prohibir las fumigaciones en todo el país, otros de que hacen caso omiso y siguen fumigando, y con este tipo de no diálogo no vamos a avanzar en un problema tan serio y tan importante, porque Argentina es un país, desde que arrancó, es un país agrícola ganadero,
y el sistema agrícola actual, sin ponernos a discutir si está bien o está mal, pero la realidad es esta, el sistema agrícola actual es que hay chacras y hay fumigaciones. Ujú. Yo creo que las soluciones son posibles, pero lo primero es la actitud de ponernos a trabajar seriamente y no a discutir a través de los medios o a través de la esquina de un café sentenciando tal o cual cosa. ¿Y hay predisposición para ese diálogo, para ese debate? Yo creo que sí, aparte que tenemos la obligación porque el problema existe, o sea, no podemos seguir fumigando a los pueblos o a las escuelas o a nadie, o sea, las fumigaciones por el sistema actual están destinadas a los cultivos. Entonces, acá en el Chaco tenemos un pequeño antecedente, pero muy valioso, de cómo se ha organizado un pueblo que ha sido, estaban el pueblo de La Leonesa hace ya varios años, Ajá. que estaba en lucha constante con las chacras de arroz, con las arroceras que estaban alrededor del pueblo, y se ha llegado a una solución importante y sustentable, y una solución sólida con beneficio para ambas partes. Entonces me parece que y eso, hay otros antecedentes en el país, pero este es uno que lo tengo acá en la zona. Claro. Me parece que amerita que trabajando con seriedad se puede llegar a soluciones verdaderas. ¿Y por qué no nos contás cuál es la experiencia de La Leonesa? La experiencia de La Leonesa, que yo creo que es un poco traslocable al resto del país, o que debería serlo, es que el señor productor que tenía la arrocera muy cerca del pueblo decidió establecer una zona buffer, o sea, una zona de amortiguación entre las chacras de arroz, entre las arroceras, y el pueblo. Y esa zona fue forestada con especies de porte mediano y alto, entonces actuó como una cortina que tenía dos efectos. Uno, el de propia cortina, ¿no es cierto?, para que las pulverizaciones no derivaran hacia el pueblo. Y dos, para decir una cosa muy importante que después me voy a referir, que es: acá termina el campo y acá termina el pueblo. O sea, porque si no hay un equilibrio inestable con respecto a dónde termina el campo y dónde termina el pueblo. Pero me refiero a eso un segundito después. Lo que te explicaba de este señor es que, aparte de establecer una zona amortiguadora que dividía claramente los campos, las chacras agrícolas de arroz del pueblo, él estableció un sistema de cultivo complicado, pero que lo vino haciendo y con mucha habilidad, que es trabajar con chacras inundadas. Entonces la cantidad de herbicida, particularmente de glifosato, que es el malo de la película, el malo de la historia en este caso, sí, en la Argentina y en el mundo, se fue reduciendo muy significativamente, porque el sistema permite aplicar muchas menos cantidades de glifosato. No solamente eso, sino que al trabajar con chacras inundadas comenzaron a aparecer especies como el caracol, que es un indicador biológico de altísima sensibilidad, o sea, quiere decir que la contaminación de glifosato había sido reducida extraordinariamente a niveles cero, si no caracoles no habría. Y él, para mantener las chacras limpias de caracol, que es un enemigo de la agricultura, sembraba peces y hace una granja de peces, ¿no es cierto?, que ya tiene un frigorífico y está vendiendo peces faenados y congelados, vamos a decir, procesados, a toda la zona con muy buen resultado y muy buena calidad. O sea, que se derivó de un problema donde, le digo, Mario, en un momento, una vez en el municipio, se agarraron a palazos los habitantes del pueblo, los defensores de las organizaciones de medio ambiente, con los trabajadores de la arrocera. Había batallas campales verdaderas, o sea, serias, de una violencia que no se merecía nadie, porque son todos trabajadores, o sea, son toda gente que está trabajando para ganarse la vida.
o sea, ninguno eran estafadores o traficantes, ni eran trabajadores de A o de B. Y eso con trabajando, o sea, con seriedad y con responsabilidad, llegó a un final feliz. Yo no sé si el ejemplo es traslocable porque él pudo aprovechar que las arroceras pueden trabajarse inundadas, pero el concepto fundamental es bajar las dosis de herbicida y de otros agroquímicos, ¿no es cierto?, que se utilizan en las chacras, punto uno. Pero creo que lo más importante, y que eso se puede tomar ya en 24 horas, es determinar lo que se llama el ordenamiento territorial de los pueblos y de los campos, que es lo que estos señores y estos habitantes de la leonesa hicieron en la práctica. De hecho, establecieron un ordenamiento territorial de decir, bueno, el pueblo es hasta acá, y aquí además se desarrolla una zona amortiguadora con granjas o con forestación o con actividades que no impliquen pulverizaciones de agroquímicos ni de agrotóxicos, y después las chacras están más allá. Entonces, se sabe dónde termina el pueblo y dónde empieza el campo, y dónde están las zonas de amortiguación, para evitar que los aviones o la pulverizadora o sus derivas afecten a las escuelas rurales, a los pobladores, a las casas o a las orillas de los pueblos, que es lo grave que está pasando en este momento. O sea, eso se puede cortar, hay que tomar la decisión política y se puede hacer. Usted sabe que en esta zona, yo trabajo en el norte argentino, en el noreste, pero también conozco bien el noroeste, o sea, y el centro. En esta zona ya hace muchos años, para cualquier proyecto de desarrollo agropecuario, se necesita, de acuerdo a la ley nacional, que es la ley Bonazo, la ley de presupuestos mínimos para defender el bosque nativo, se necesita establecer, y las provincias lo han hecho, una ley un plan de ordenamiento territorial donde clasifica los distintos tipos de bosques, ¿no es cierto? Sí. Y también en cada proyecto en cada predio, los productores de la zona tienen que hacer un ordenamiento propuesto y presentarlo para que sea aprobado o corregido. O sea que eso es una práctica que ya, no me acuerdo, pero ya debe hacer hace 10 años o más que está en funcionamiento, y sin embargo los municipios no reciben asesoramiento por parte de las secretarías de municipios o ministerios de municipios de cada provincia sobre cómo el desarrollo urbano de cada municipio. Yo, por lo que conozco, jamás han tenido un curso o nunca se le ha dado una capacitación de desarrollo urbano a los intendentes. Entonces cada cual hace crecer a su pueblo como puede o de acuerdo a las demandas de suelo de cada lugar. Y eso me parece que se puede trabajar sobre ese asunto para poder mejorar eso. O sea, en el desarrollo urbano de cada pueblo, bien se puede programar también un plan de desarrollo territorial, de ordenamiento territorial, claro, con zonas buffer, con zonas amortiguadoras, para que estos problemas dejen de ocurrir. O sea, no pueden pasar los aviones por arriba de la escuela, es un incordio, pero de lesa humanidad, o sea, no podemos hacerlo, y sin embargo, no estamos haciendo nada seriamente para que eso no pase. Y yo te voy a hacer una pregunta, claro, ya que eso sería un avance muy importante en la práctica, y aparte permitiría, digamos, compatibilizar intereses que hoy están contrapuestos. Pero yo te diría dos preguntas sobre la base de lo que vos nos acabas de exponer. Si el modelo de la leonesa, donde vos decís que lógicamente es con chacras inundadas, pero tiene alguna posibilidad de tener algún paralelismo con la zona de explotación de la pampa húmeda. Y por otro lado, te quería preguntar si las sucesivas fumigaciones con glifosato a lo largo del tiempo no terminan por envenenar la tierra. Estas son las dos preguntas que te quiero hacer respecto a lo que vos venías diciendo. Bueno, la primera pregunta es un tema técnico. Te diría que hoy por hoy no existe una solución tan accesible como la de la leonesa, pero es un tema técnico. O sea, los técnicos tenemos la obligación de estudiar para mejorar, si no, como el caso de la leonesa, que se llegó casi a cero a la aplicación del glifosato. Hay muchos recursos
para disminuir muy significativamente las cantidades de agroquímicos que se aplican. O sea, en ese sentido se puede avanzar muchísimo todavía y creo que se puede aplicar. Y lo más importante es establecer una zona de amortiguación que aparte permite cuidar el recurso más escaso del mundo, o uno de los más escasos del mundo, que es el recurso suelo fértil. Claro. Usted sabe, Mario, que solamente el 3% de la superficie de la Tierra es fértil. Y nosotros, que tenemos el 50%, por así de alguna forma, de suelo fértil en Argentina, lo cual es una riqueza inimaginable para cualquier otro habitante del planeta, nosotros dilapidamos el recurso que no es no renovable, el suelo fértil. Le ponemos fábricas, le ponemos autopistas, le ponemos chacras de country, le ponemos pueblos, le ponemos un montón de cosas y no cuidamos el recurso. Entonces me parece que tenemos una responsabilidad también para la humanidad de cuidar un recurso no renovable como el suelo fértil, y eso merece una política de ordenamiento territorial que cuidaría el recurso y cuidaría a las personas de la fumigación. La segunda parte de la pregunta, no me acuerdo en este momento, Mario. Si las sucesivas fumigaciones con glifosato no envenenan la tierra. No podría decirle. El glifosato apareció en los años 70 junto con las piretrinas, ¿no es cierto? Y ya llevan casi 50 años de aplicación, ¿no es cierto? En distintos niveles, en todas las chacras del mundo, vamos a decir. O sea, en 50 años, la verdad que no soy investigador, pero yo no tengo referencia de que se haya dejado de trabajar una chacra por acumulación de glifosato. O sea, no quiero extenderme sobre un tema que no es mi especialidad, pero no tengo noticias de que haya envenenamiento de tierra, de chacras por uso de glifosato, o sea, en 50 años de aplicación. O sea, lo mismo que las piretrinas, ¿no es cierto? O sea, todos los venenos que se han usado en la agricultura han venido inclusive de la industria de la guerra. O sea, el gas nervioso de la Primera Guerra Mundial, que se conocía acá como paratión, se aplicaba alegremente durante la década del 50 y 60. De acuerdo, en el Chaco había decenas de colonos y de trabajadores intoxicados, se salían los diarios, hasta que se fue conociendo más sobre el tema y se prohibió el gas nervioso y se prohibieron después los clorados y se prohibieron muchos otros tóxicos que realmente eran directamente matar a la gente, ¿no es cierto? O sea, en los años 70 aparecieron los piretroides, que son de muy baja toxicidad, que son los que se aplican hoy en día para combatir en la mayor parte de los insectos. O sea, inclusive son de uso diario en las criaturas, de todo lo que es para combatir piojos y para combatir insectos domésticos a base de piretroides. O sea, y eso significó un avance importantísimo para la salud humana, también y ya llevan 50 años de aplicación. En esos años aparecieron también el glifosato, y también lleva 50 años de aplicación. Las dosis van en aumento, lamentablemente, porque a lo mejor no se está trabajando mejor en la calidad o en la perfección de las aplicaciones, y entonces, como es una solución fácil, los productores de todo el mundo aumentan sus dosis en lugar de perfeccionar su aplicación. Yo no conozco casos de que la tierra se haya desmejorado o envenenado por el uso de 50 años de glifosato, pero quizá haya alguno. No tengo presente ni he visto ningún trabajo, ninguna publicación donde haya un desmejoramiento de las condiciones del suelo. Quizá haya que estudiar más la cadena de degradación del glifosato, porque hay investigaciones que revelan que hay residuos de glifosato en las aguas de los ríos o en las aguas, en los efluentes de distintas zonas, pero no he visto un informe completo sobre la situación del país de cuánto ha avanzado eso, porque trazas de glifosato evidentemente puede haber, pero hasta ahora no tengo un informe concluyente. No le puedo decir que haya envenenamiento
de suelo por glifosato hasta hoy. Humberto, te cambio un poquito de tema. Estamos hablando y ya con esto vamos cerrando. Estamos hablando de los gases de efecto invernadero producido por el ganado bovino. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Es cierto eso de que las vacas serían las responsables del enorme efecto invernadero que estamos sufriendo la humanidad? Bueno, eso lamentablemente es mi especialidad. O sea, yo trabajo en desarrollo ganadero bovino. Ajá. Y trabajamos bastante sobre el tema. Y yo creo que con buena intención, pero me parece que hay una mala interpretación al respecto. Yo quiero hacer solamente dos comentarios. El primero es, se dice que las vacas eliminan dióxido de carbono, pero lo más importante sería que eliminan metano, ¿no es cierto? Y que el metano es uno de los gases que más produce el efecto invernadero. Y yo quiero recordarle a toda la audiencia que las vacas son absolutamente incapaces de crear la molécula de la vida, se llama la molécula de gas amoníaco, ¿no es cierto?, que es la que da origen a todas las cadenas de desarrollo biológico, por así decir. O sea, la vaca solamente puede liberar metano a partir de compuestos que tengan proteínas o aminoácidos, ¿no es cierto?, ya elaborados por las plantas. O sea, la vaca no puede elaborar ni una sola molécula de amoníaco ni de gas metano. O sea, no puede crear, los únicos capaces de crear esas cadenas carbonadas con amoníaco metano son las plantas. Ajá. Entonces, me parece que hay algo peyorativo, se está tomando con liviandad eso. Y yo le quiero recordar a la audiencia que si bien las vacas hoy tenemos unos cuantos millones en Argentina, Brasil, estas grandes praderas ya existían rumiantes antes de la llegada del hombre blanco o rojo o de cualquier tipo de hombre. O sea, que existían grandes manadas de venados que son rumiantes de guanacos. Norteamérica, las grandes praderas estaban tapizadas de bisonte, que son bóvidos, o sea, si bien no son bovinos como la vaca, pero también son rumiantes, poligástricos. Las grandes praderas africanas están tapizadas de rumiantes, de antílopes, ñus, jirafas, todo tipo de rumiantes, que había también decenas de millones, y el círculo polar ártico está rodeado de manadas de renos y caribúes, que son la base de la alimentación y el sustento de los pueblos esquimales, de los pueblos lapones, de todos los pueblos que vienen del círculo polar ártico. O sea que el mundo naturalmente tiene decenas de millones de rumiantes, y entonces no creo, sinceramente, que las vacas que más o menos están reemplazando a los rumiantes naturales puedan influir, y mucho menos las vacas que se alimentan de pasto, como es el caso de lo que estamos hablando. Mucho menos puedan influir en desequilibrar el balance de gases. Sí, quizá, y es una cosa con la que yo estoy trabajando con algunos colegas para tratar de mitigar o mejorar el problema, sí, quizá los confinamientos a corral, ¿no es cierto?, con alimentación en pesebre, que se denominan comúnmente como feedlot, sí provoquen un desequilibrio, porque los rumiantes no pueden digerir bien una masa tan grande de granos como se le da de comer. Entonces tienen problemas de elevación de temperatura en rumen, tienen problemas de digestión. Entonces, sin conocer bien el final de eso, pero le puedo asegurar que sí, en ese caso puede haber un desequilibrio de producción de gases, que no es lo normal, porque le estamos dando una alimentación anormal, ¿no es cierto? Claro. Pero fíjese que esta, yo llamaría esta tendencia de inculpar a las vacas, está viniendo de Europa, donde el 100% de la alimentación es en pesebre. Y nos echan la culpa a nosotros, lo de Sudamérica, y como que fuéramos los responsables, cuando yo le diría que no, que los rumiantes han existido acá,
y van a existir después que nos vayamos los seres humanos. Han existido en América del Sur, en América del Norte, en toda África, y no conozco tanto, pero seguramente también en todo el centro de Asia ha habido grandes manadas de camélidos, de cabras, de todo tipo de cérvidos que también son rumiantes y han existido por millones de años y no han alterado el efecto de los gases sobre la Tierra, de la atmósfera, los gases de la atmósfera. Así que eso yo me permitiría arriesgar que exige un estudio también un poco más serio. O sea, yo lo que siempre le digo a mis colegas es sentémonos a trabajar, pero no a discutir o a opinar, a sentenciar desde una mesa de café, como solemos decir, sino sentémonos a trabajar para encontrar las verdaderas soluciones y avanzar progresivamente sobre ella. O sea, porque usted me preguntó si hay voluntad para el diálogo. Yo creo que sí, que hay, que tiene que haber, porque nadie puede permanecer indiferente a los problemas ambientales que están causando. O sea, niños o maestros o personas que son afectadas mínimamente o severamente por cualquier tipo de anomalía, son nuestros propios hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compatriotas, nuestros compañeros de trabajo. Entonces nadie puede permanecer insensible a estos asuntos. Entonces sentémonos a trabajar, hagamos las cosas con seriedad y vamos a ir obteniendo progresivamente soluciones verdaderas. Bueno, Humberto, te agradezco muchísimo tu participación en el programa La Brújula en el día de hoy y te comprometo a que nos volvamos a comunicar dentro de no mucho tiempo para hablar también de otros temas atinentes como la agroecología y otras cuestiones que siempre son de interés para nuestro programa. Bueno, Mario, un saludo a todos los oyentes de La Brújula y espero haber ayudado con algo y a disposición para seguir desarrollando este y otros temas. Un abrazo grande a todos. Fuerte abrazo, muchas gracias. Hemos escuchado al ingeniero agrónomo Humberto Ramírez Arbo. Y ahora estamos en contacto con el doctor Guido Galmarini. Guido, ¿estás allí? Hola, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, bárbaro. Bueno, Guido, hemos charlado y nos hemos comprometido que vamos a tener aquí, a partir del lunes próximo, una columna permanente para atender todos los problemas que tienen nuestros jubilados y que tengan un lugar, por lo menos aquí en Radio La Luna, en este programa de La Brújula, para hacer las consultas. ¿Qué nos podés adelantar? Y gracias, Mario, primero por el espacio. Creo que en esta época que vivimos es un tema muy complejo. Hay muchos jubilados que están pasando unos momentos muy complicados y que no saben muy bien qué beneficios o qué cosas pueden llegar a hacer contra el ANSES o dentro del ANSES que los pueden beneficiar. Entonces está muy bueno este espacio para eso. Hay determinados temas que la mayoría conoce, que son temas de la actualidad, por ejemplo la ley de reparación histórica, que sí está en funcionamiento, que es un tema también para hablar mucho. La cuestión del PAMI, que también hay muchos jubilados que tienen muchas dudas respecto a eso, y creo que poder ir resolviendo eso o ir contando un poco, escuchando algunas preguntas, me parece que va a estar bueno y va a ser un buen espacio de ida y vuelta para que la gente responda a todas sus dudas, ¿no? Bien, quiere decir que los oyentes, nos pueden ir consultando y ¿por qué? Porque en general yo lo que siento es que lo que más se quejan es por el retraso, digamos, en la actualización por el tema de la inflación. Eso está por ley y eso es inamovible, ¿verdad? Es inamovible y es un tema muy complejo porque, ya algunos los que están más en conocimiento saben que el gobierno sacó un bono específico nada más para septiembre de 900 pesos, pero la realidad es que es un tema para ampliarlo. Sí. Si se puede, el lunes que viene vamos a hablar de este tema específico, que es porque es el tema de la inflación, es un tema que todos los jubilados preguntan y muchos no entienden cómo se realiza los aumentos y demás, porque se vienen 3 aumentos, de los cuales están estipulados por ley, pero la ANSES
no siempre cumple con eso, con esas cuestiones legales que ya están, que no se pueden modificar, pero así todo tiene muchos problemas. Entonces hay algunos recursos que pueden utilizar los jubilados y pensionados contra eso. Pero bueno, eso creo que estaría bueno el lunes con un poco más de tiempo ir ondeando ese tema. Perfecto, entonces quedamos así, Guido. El lunes que viene empezamos con las preguntas y respuestas sobre el tema de los jubilados. Sí. Algún lunes te vas a venir por la radio y vas a participar desde acá, pero en general vamos a tener nuestros minutitos al aire a través de la vía telefónica. Sí, no hay problema, que si la gente quiere ir llamando, ir dejando algunas preguntas, algunas dudas que tenga, no hay problema y lo vamos resolviendo, vamos intentando responder, porque no todo está tan claro como parece, pero la idea es eso, la idea es que la gente o esa franja que está sufriendo estos momentos, ver cómo desde este espacio podemos resolver un poco, aunque sea, o algunas dudas, o ayudarlos de alguna forma, ¿no? Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, así que empezamos el lunes que viene, gracias, Guido. Gracias a vos, Mario, por el espacio, y bueno, el lunes que viene vamos a estar hablando un poquito más de tiempo, respecto a todo estos temas que te comentaba y otros más, pero en principio estos que creo que son los primordiales porque afectan a todos los jubilados y a todos los pensionados. Muy bien. Bueno, bárbaro, Bueno, Dale, te mando un saludo, Mario, gracias por el espacio y un saludo para toda la gente que está escuchando. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tener ahí al doctor Guido Galmarini que nos va a ir evacuando algunas dudas que van surgiendo y sobre todo que se respeten los derechos de los jubilados, porque como ustedes saben hay una avanzada sobre la reforma previsional que le llaman, que no es otra cosa más que ir cercenando derechos adquiridos por parte de nuestros jubilados que si uno no está al tanto, termina pagándolo con calidad de vida, porque los jubilados no es que nadan en la abundancia, sino que se las tienen que arreglar en el marco de la escasez. Y si encima de la escasez con la que se tienen que manejar, la austeridad extraordinaria que tienen que sufrir, les cercenan derechos, evidentemente no. Acá vamos a luchar porque por lo menos tengan claridad acerca de cuáles son esos derechos y bueno, nos pueden hacer la consulta aquí a la radio, el 4443-7424 o también lo pueden hacer por WhatsApp al 6297-9905. Bueno, y vamos a un segundo tema en el día de hoy y después vamos con Laura Deriu, que vamos a hablar sobre un problema de contaminación muy fuerte que hay en la localidad de Mercedes. Seguimos aquí en La Brújula, y acá nos mandan una cantidad de oyentes, nos mandan mensajes. Voy a decirles que Carlos Pérez Grecia se metió en este tema de Axel Kicillof, que dijo que la gente por falta de trabajo vendía drogas. Bullrich dijo: a los narcos los metemos presos. Y Carlos Pérez Grecia le contesta a Patricia Bullrich, dice: a los minoristas, o sea, los narcos chiquitos. Los grandes narcos gozan de buena salud. El dinero en negro circula ampliamente. Eso le contesta Carlos Pérez Grecia a Patricia Bullrich. Me parece que es sumamente interesante la contestación porque a veces se agarran con los chiquitos. Después, bueno, nos mandan muchísimos saludos. Voy a mencionar a Josué. Después Marisa nos manda cómo regular a los bancos. Es una charla, cómo regular a los bancos y al sistema financiero. Estela Maris Bioca, Alejandro Olmos Gaona, Pedro Vizcay, Romina Cupelián. El martes 15 de octubre a las 17 horas en el aula número 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Avenida Figueroa Alcorta, 2263. Cómo regular bancos y al sistema financiero. Charla interesante que es el martes de la semana próxima. También nuestro productor Daniel Pérez nos envía y nos dice... Daniel Pérez nos dice que efectivamente la brújula en la Luna no estaría funcionando todos los días, pero sí cuando entra en el campo magnético de la Tierra. Así que muchas gracias, Daniel. En ese caso, la brújula actuaría apuntando hacia la Tierra durante unos días nada más. De manera que lo único que nos serviría es para ver
dónde está la Tierra, pero la Tierra supongo yo que desde la Luna se vería con bastante sencillez. Hernán Mayor, acá de la Cámara de Comercio e Industria de Edo, nos dice que el día 7 de octubre es el Día del Comercio, así que un abrazo para Hernán. Analía Marín nos manda saludos. Enrique Méndez nos habla que también gran presencia de ibuprofeno y residuos de anticonceptivos en aguas que están cambiando la vida de peces en la provincia de Buenos Aires. Néstor Filotrani nos manda también un saludo desde lejos. Víctor de Genaro nos manda una foto que está él con Alberto Fernández, así que un abrazo para Víctor. Acá Pepe del Gaudio nos manda de la agencia Nova, nos dice que el intendente de Morón debe 450 millones a proveedores y paga sueldos con partidas enviadas por el gobierno nacional. Tremenda denuncia de José Pepe del Gaudio contra el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. Y me llega de Fernanda Gil Lozano, que va a participar mañana, el futuro de la política exterior argentina, en el encuentro que se debatirá sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y la relación con China. Muy interesante, Va a ser mañana, 8 de octubre, a las 18:30, en UCES, que es la Universidad de Estudios Empresarios, en la calle Paraguay 1338. Va a participar Fernanda Gil Lozano, que es diputada del Parlasur, el senador Juan Manuel Pignoco, presidente de la Comisión de Comercio Exterior, Mercosur y Política de Integración Regional, la doctora en Ciencias Sociales María Cecilia Míguez y el doctor Pablo Bancho, director de maestría en Derecho Empresario de UCES. Mañana, 18:30, en la calle Paraguay, 1338, y nos quedan un montón de mensajes por leer porque no nos da el tiempo, ya se nos fue la hora. Hemos completado una nueva jornada, como siempre, llena de contenido, llena de palabras, siempre defendiendo lo mismo, defendiendo la vida, defendiendo el ambiente, defendiendo la justicia social, defendiendo la democracia y poniéndonos siempre en el lugar de lo que ahora le llaman los vulnerables. Siempre estamos con los que más lo necesitan. Este es el programa La Brújula. Ya hemos cumplido un año el martes de la semana pasada y yo los espero mañana aquí en Radio La Luna AM 1140 a las 12 del mediodía.